Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy María Fernanda Esperanza, soy de Mar del Plata, soy terapeuta floral, reflexóloga y líder de la empresa Sweet Juice. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Daniela Cavalli, que es la que convocó toda esta gente, pero yo les voy a hablar un poquitito de lo que son nuestros productos brevemente para ayudar a la higiene bucal y a todas las patologías que podemos tener en la boca. Voy a compartir pantalla un minutito. Así vamos a empezar a ver la presentación. Si me dan un minutín. Ahí está. Este primer producto es el Oral Care. Es un enjuague bucal que tiene sanícula y melisa. Protege el equilibrio natural de la flora bucal, neutraliza los ácidos que destruyen el esmalte dental, fortalece las encías, ayuda a calmar aftas y llagas bucales, previene caries y gingivitis, es apto para celíaco y otra de las cosas, todos nuestros productos son aptos para toda la familia. Como son naturales y son de uso externo, se usan de forma tópica o podemos hacer gárgaras o buches. El otro beneficio que tienen es que no nos van a hacer ningún problema gastrointestinal. Este Oral Care también nos deja el aliento fresco y duradero. Yo acá en Mar del Plata por lo menos es un tema importante, el tema de la celiaquía, hay mucha gente con celiaquía, entonces este es un producto que realmente les ha venido muy muy bien porque en lo que es comercial no estaban encontrando una buena respuesta. Ahora vamos a pasar al aceite y la crema de lavanda, que trabaja el bruxismo. A ver, Dani, corregime si yo digo algo que no es. El bruxismo es una patología netamente emocional. Entonces, nuestros odontólogos, por supuesto, desde su lugar nos van a dar una placa de contención, pero el bruxismo sigue estando. No vamos a romper nuestras piezas, pero sí, el bruxismo sigue estando. Entonces, nosotros con un suave masaje, tanto con el aceite o con la crema de lavanda, en la parte de los maceteros, en los oídos, en el cuello, podemos aflojar mucho esa patología, porque relaja, calma y tranquiliza todos nuestros estados emocionales. Ayuda al insomnio y a un mejor descanso. Y acá tenemos la vedette, el aceite y la crema de tea tree. Es el antibiótico del sistema. Es calmante, es cicatrizante, es antiséptico, desinflamatorio, trabaja sobre la gingivitis, las aftas, las llagas, las heridas por brackets, herpes y ampollas, que son tan comunes en lo que es nuestra boca. Después tenemos el óleo 31, que viene en estas dos presentaciones. Puede ser crema, puede ser en aceite. Es una combinación de 31 hierbas que sirve para el dolor de muelas, para ampollas, para llagas, para gingivitis haciendo buches, para dolor de garganta haciendo gárgaras y poniendo también en forma externa, y para la inflamación de los ganglios. Y por último tenemos la crema de caléndula para labios que repara los labios secos y agrietados. Hidrata, humecta, protege y regenera, complementando el tratamiento junto con el aceite de tea tree para los herpes. No les quiero sacar mucho tiempo porque nuestra estrella, la doctora Daniela Cavalli, que ustedes están ansiosos para escucharla. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, vuélquenlas en el chat y cuando la doctora nos habilite un espacio, vamos a estar contestando todas sus dudas. Dani, dejo de compartir y hago el pase. Bueno, hola y buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cavalli y les voy a compartir mi pantalla si les puedo mostrar mi presentación del día de hoy. Bien. Bueno, primero voy a hacer una leve reseña del recorrido que vengo haciendo a lo largo de mi carrera para que se entienda un poco cómo llegué a esta tangente.
al principio era una fanática total de la cirugía, amaba todo lo que tenía que ver con implantología y hacia esa zona de la carrera me volqué. Pero me di cuenta en un punto del partido que lo único que veía eran agujeros que rellenar, ¿no? Que tapar. Y no conforme con eso, en un congreso tuve la oportunidad de escuchar unos cuantos ortodoncistas que me mostraron una visión completamente distinta que yo no tenía de la boca en general. Y ahí me volqué por la parte de ortodoncia. Si pueden bloquear los micrófonos, así no se interrumpe el audio, sería ideal porque somos unos cuantos. Bueno, una vez que me metí en el mundo de la ortodoncia, me empezaban a fascinar otros conceptos como la oclusión, que aprendí súper profundamente al lado de uno de mis mayores mentores, que es el doctor Gustavo Bernaza, y junto con él, y a través también de la intersección que se hizo con estas tangentes de la odontología integrativa, a lo largo de la carrera, me fui cruzando con otras personas como Facundo Rivero, que es un kinesiólogo holístico con el que también trabajo en equipo. Empezamos a mezclar y a ver la boca ya no como una zona pequeña y restringida del cuerpo sobre el cual uno trabaja, sino sobre todo el impacto que eso tiene a nivel, por ejemplo, de la postura, o a nivel de cómo guarda y empieza a marcar a lo largo de sus patologías distintos sufrimientos o conflictos que hemos tenido también nosotros a lo largo de nuestra vida como pacientes. Todo esto me llevó poco a poco a meterme cada vez más y cada vez más en distintos asuntos que tienen que ver con el área de la odontología holística, y así fue que di con lo que sería la biodecodificación dental. Bueno, les voy a contar un poco más de qué se trata esto. En términos generales, todo lo que son las corrientes bio hablan de la integración de algo que hemos a lo largo de los últimos 50 años desintegrados como personal médico, ¿no? Tratamos a la mente, a las emociones y tratamos al cuerpo como si fueran entidades que están separadas, cuando en realidad todo esto es completamente integral, o sea, uno tiene la capacidad de afectar al otro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en un estado... Dani, perdón que te interrumpa. Dani, Sí. perdón que te interrumpa. Sí, Adri. Fíjate si podés cerrar la ventana de tu departamento. ¿Cerrarla como la persiana? No, ¿está abierta la ventana? No. Ah, ok. Entonces por ahí es acercarte un poquito más a la compu. A ver. Sí, a veces se te aleja, se te apaga como el Sí, audio. a ver si se escucha bien. Ahí se escucha bien, sí. ¿Mejor? Sí, mejor. Decime ahí, yo me voy acercando si no al micrófono. Ah, perfecto, sí, ahí está, ahí vas bien. Bien. Cuando vos me digas. Ah, seguí, perdón. Así que si podés retroceder un poquito, perdón, discúlpame. Fantástico. Bien, lo que decía es básicamente los fundamentos de la biodecodificación biológica en general. Esto es más allá de la parte dental, sino hablando genéricamente de todo el cuerpo. Lo que les estaba comentando es que nos hemos dedicado como parte, digamos, del personal médico a trabajar sobre las emociones, la mente y el cuerpo como si fueran entidades indistintas, separadas la una de la otra, cuando en realidad esto no funciona de esta manera, sino que están unidos y por lo tanto uno se va a influenciar mutuamente con el otro. Un ejemplo de esto sería, si yo estoy permanentemente en un estado mental que me conecta con emociones que son negativas, eventualmente eso tiene un impacto en el cuerpo. Otro enfoque sería, si yo desde el cuerpo hago todo lo que puedo para salir de un estado, por ejemplo, depresivo, ya sea bailando, moviéndome, saliendo a caminar, esto va a afectar la forma en que me siento y automáticamente va a haber un efecto dominó en la forma en que pienso. Entonces, bueno, esto quiere decir que están todas interdigitadas y que sería ideal empezar de a poco a integrarlos para no separarlos más como hemos hecho por esta cuestión de la hiperespecialidad y separarlas a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de biodecodificación biológica, lo que también tenemos que tener en cuenta es que no es solamente esta, digamos, trinidad entre la mentalidad, la emocionalidad y el cuerpo, sino que también tiene que ver con algo que nosotros conocemos como registros transgeneracionales, que dicho de otra manera o un sinónimo sería nuestro ADN.
En nuestro ADN nosotros cargamos con la historia adaptativa de todos nuestros ancestros. Entonces, por lo tanto, a la hora de manifestar, por ejemplo, una tendencia emotiva, una tendencia mental o una tendencia corpórea, ya sea tanto el parecido físico de alguien como una patología, tiene que haber un impacto previo en esta cadena de ADN. Esto, en realidad, escala a múltiples generaciones hacia atrás, pero las que más tienen impacto en nuestro cuerpo físico al día de hoy siempre son las 4 previas. Y esto es la base y fundamento a través de la cual nosotros en biodecodificación biológica explicamos cómo es que aparece una patología. O sea, tienen que estar en desequilibrio las emociones, la mentalidad y el cuerpo, y a su vez tenemos que tener como un impacto previo en nuestro ADN, como una carga que nos predispone a, hacer síntomas, alguna manifestación emocional o mental. Bien, entonces para explicarlo un poquitito más en profundidad, se me ocurrió hacer este gráfico en donde podemos ver a la derecha 3 imágenes. La primera representa a las ideas. Los neurobiólogos que han hecho muchísimo avance en los últimos años a través de un montón de estudios, pudieron determinar cómo se da esta cascada que hace a la sintomatología física. Tiene que pasar por toda una serie de pasos. Entonces, para ordenarlo, vamos a explicarlo de esta manera. El primer paso es generar una idea. Esta idea o pensamiento puede ser, por ejemplo, un objeto físico o un sustantivo, o sea, puede ser cualquier cosa que esté en formato de idea. Esta idea se va a grabar en nuestro cerebro uniéndolo permanentemente a una emoción o un sentimiento. Esta es la manera en que nuestro cerebro va guardando toda la información que nosotros vamos adquiriendo. Entonces vamos a poner un ejemplo como para que esto sea bien claro. Si yo pienso, por ejemplo, en un bate de béisbol y automáticamente siento emociones negativas, puede ser porque mi memoria emotiva asociada a ese pensamiento sea que yo vi que con ese instrumento se estaba golpeando, por ejemplo, a alguien querido. En cambio, distinto sería si yo hubiera tenido una relación amorosa y vinculativa a ese objeto que genera este pensamiento, que lo asocie, por ejemplo, a partidos de béisbol con mis amigos, qué sé yo, ganar trofeos, momentos de alegría, momentos de esparcimiento. Entonces ahí la emocionalidad asociada a ese pensamiento sería sumamente antagónica con la anterior. En un tercer momento, lo que sucede a nivel físico es que este pensamiento que se une a esta emoción genera automáticamente algo que le puse el nombre de alquimia, que no es más que la química que se genera dentro de nuestro cuerpo, que va a depender de neurotransmisores, hormonas, enzimas, toda una serie de productos que somos capaces de generar, que lo mismo, si es una emocionalidad positiva, van a ser todos productos que van a tener un impacto positivo en el cuerpo. Ahora, si la emocionalidad asociada al pensamiento es negativo, voy a tener toda una serie de sustancias que van a generar un impacto negativo en el cuerpo. Entonces esto inunda absolutamente todas nuestras células y acompaña a todo esto una vibración. Cada vez que pensamos, cada vez que sentimos, nosotros generamos una vibración y esta química más esta vibración genera, como en la última imagen que puse ahí, es como una explosión dentro del cuerpo. Entonces la manera en que yo tengo de ser clara, digamos, frente a esta idea, es como si nuestro mundo interno fuera un lago muy lindo, muy plácido, muy tranquilo, sobre el cual tenemos piedras que sobresalen, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una emocionalidad, es como si yo tirara una piedra en ese lago y ese lago generara ondas, las cuales van a impactar en todas estas piedras que están dentro del lago. Ahora, el tipo de vibración, si es una vibración positiva, va a tener un impacto positivo en esa piedra que estoy golpeando. Si la emocionalidad es negativa, por lo tanto, va a haber una vibración que va a impactar de manera negativa. ¿Qué sería esto? Si cada una de esas piedras, por ejemplo, fueran nuestras células, o yendo a mayor escala fueran nuestros órganos, y yendo a escalas más grandes todavía fueran nuestros sistemas, como el sistema respiratorio, el circulatorio, el digestivo, entonces el impacto de esa vibración va a generar una reacción que tiene dos opciones, generalmente, como para hacerlo bien clarito. Una reacción, la positiva, sería que todas las funciones de ese sistema, de ese órgano, de esas células, se vuelvan más fuertes, más efectivas.
como por ejemplo aumentando nuestro sistema inmunológico y volviéndonos más fuerte al impacto que pueda tener eso, por ejemplo, frente a cómo vamos a enfrentar un posible patógeno que está en el exterior. En cambio, si la vibración es baja y es negativa, ese impacto a nivel celular, a nivel de los órganos, a nivel de los sistemas, va a hacer que se disfuncionen las células. Y por lo tanto ahí, cuando se empiezan a disfuncionar, es que estamos más cerca de manifestar una sintomatología. Bien, entonces continuando con la presentación, lo que tenía acá en la filmina siguiente es un ejemplo, en realidad que es una paciente mía, básicamente, que el ejemplo se llama el jefe tirano. Esto es como para poner un poco en un caso lo que sucede cuando uno le da demasiado tiempo a que estas cosas sucedan sin prestarles atención, y que por lo tanto empiezan a hacerse físicos, ¿no? Ya para cuando llega la materia es un largo camino, ¿no? Entonces, en el caso de esta paciente en particular, ella estuvo 10 años sufriendo el maltrato, el abuso y la desvalorización y la humillación de un jefe que, bueno, y la palabra tirano lo describiría bastante bien. Entonces, con el transcurso del tiempo y justificada por un montón de cuestiones mentales, ¿no? Esto de decir, el trabajo lo necesito, bueno, si salgo de este trabajo nadie más me va a contratar porque ya estoy grande, y toda una serie de justificaciones que tenía ella desde su cuestión mental y lógica, se quedó a lo largo del tiempo al lado de esta persona, y su cuerpo en esos 10 años estuvo obviamente exudando una química a todas estas células que la empezaron a enfermar muy de a poco, ¿no? Al principio era una tortícolis, después se transformaba en una afonía, después tuvo episodios migrañosos que hacían que termine en una guardia, dolores tipo opresivos en el pecho, insomnio la noche anterior a tener que ir a trabajar a esta clínica, problemas digestivos, no había manera de que le cayera bien nada de lo que comía. Pero bueno, a lo largo de todo ese tiempo, ella hizo caso omiso a todos estos signos que estaba mostrando su cuerpo, y eventualmente lo que sucedió fue que cayó en una enfermedad grave, que en este caso fue un cáncer de tiroides. Cuando me lo contaba, si bien ya de esto hace unos cuantos años que le hicieron una cirugía, en la que le removieron toda la glándula tiroides y absolutamente todos los ganglios linfáticos que hay alrededor de la zona del cuello, ella seguía poniéndose las manos de esta manera mientras que me lo contaba. Lo que quiere decir que, o sea, simbólicamente hablando, es que todo eso que ella no pudo manifestar, todos esos límites que no pudo poner, todo eso que quiso decir y que cayó, eventualmente se transformó en una enfermedad. Entonces cierro, en este caso, diciendo que lo que uno calla, el cuerpo termina gritándolo. Bien, voy a prender mi video porque me acabo de dar cuenta que lo había dejado inactivado. Ahí está. Bien, entonces en definitiva, nosotros tenemos la capacidad orgánica de ir y venir como un péndulo, buscando siempre el equilibrio, ¿no? O sea, el problema es que cuando nosotros enfermamos, ese péndulo, digamos, se fue hacia alguno de los extremos, y esto sería que superamos nuestra capacidad para adaptarnos a eso que estamos viviendo. Entonces, como en el caso de la presentación de esta pobre mujer que está acá en el centro, que está totalmente atormentada, ya sea por las discusiones que tiene con su pareja, por una mala alimentación, por esa lista eterna de cosas para hacer pendientes, de los problemas económicos, de todo el trabajo acumulado, de la ansiedad, bueno, en definitiva, las noticias, todo el impacto que tenemos también del lugar en el que vivimos, llega a un punto que al superar nuestra capacidad de adaptación, enfermamos. Con esto no quiere decir que uno tenga que ir por la vida como si fuera una campanita ambulante, ¿no? Porque eso sería bastante complejo y rozando, digamos, como una hipocresía, ¿no? El querer aparentar un permanente estado de bienestar. Es normal que de vez en cuando nosotros podamos sentir alguna emoción que nos genere una química negativa, llámese tristeza, llámese ansiedad, llámese bueno, dolor, apego, lo que fuera, ¿no? Entonces el concepto de homeostasis, que manejamos mucho cuando tratamos temas fisiológicos, es nuestra capacidad natural para, frente a algo que se desequilibra, volver a ese eje central o de equilibrio. Entonces, para mí, la manera más simple de poner esto en palabras sería decir que dentro de todas estas opciones que tenemos de emotividad,
uno tiene que atravesar una determinada emoción que está sintiendo, la tengo, la vivo, la manifiesto y la suelto. Eso es una emoción. Ahora, cuando esta emoción, por una cuestión de cambio cronológico, o sea, en vez de estar siendo parte de mí en un momento determinado de mi día, se transforma en la regla, en la manera en que me despierto y me acuesto todos los días, esa misma emoción se transforma en un estado de ánimo. Entonces lo que en un principio era tristeza, eventualmente se transforma en una depresión profunda. Por esto la frase que digo ahí al costadito es: a la emoción la tengo, al estado de ánimo lo vivo. Y cuando entro en un estado de ánimo y ya una emoción no la tengo, sino que directamente conforma la forma en que veo mi vida, ahí es cuando pierdo el equilibrio o no le doy lugar al cuerpo a que haga esto tan hermoso de volver al eje o a la homeostasis. Con esto terminamos un poco la fase, digamos, en la que hablamos de todo lo que es la biodecodificación en general, la biológica. Esto comparte obviamente como origen a lo que aplicamos a la parte oral, pero bueno, que se entienda que esto es genérico. Ahora sí podemos profundizar un poquitito más en la boca, y bueno, intenté después de hacer un poquito de esfuerzo de resumir qué era lo que para mí significa la biodecodificación dental. Por eso escribí lo que puse en esta filmina, que es que para mí la biodecodificación dental es aprender a leer nuestras patologías orales, es descubrir un mundo lleno de simbolismos, es un nuevo idioma que busca comunicarnos aquellos conflictos, adaptaciones y sufrimientos que viven reprimidos en nuestro mundo inconsciente, para que al ponerles luz los podamos trascender. Acá, bueno, lo dejé todo porque fue mucha bibliografía resumida en esta frase, pero para mí es bastante clara. El objetivo de la biodecodificación dental es llevar a la luz estas cosas que nosotros fuimos reprimiendo, que se pusieron de manifiesto en nuestras bocas como una última alternativa de externalización, digamos, de esto que estábamos sintiendo, y eventualmente, en la medida en que uno empiece a leer este lenguaje y a comprender qué es eso que nos estaba diciendo nuestra patología oral, vamos a poder entender un poquito más de nosotros mismos y cómo nos relacionamos y nos vinculamos con el mundo que nos rodea. Bien, cuando hablamos de valor simbólico, que lo es todo, ¿no? Todo es simbólico en nuestros mundos, nuestras amistades, nuestras parejas, el lugar en el que vivimos, a qué nos dedicamos, y la boca no es la excepción. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que son los principales valores simbólicos, por lo menos que he encontrado yo en la bibliografía, de lo que implica la boca en sí misma. Entonces, lo primero que puse fue la fuente, es nuestra primera fuente de recibir y de dar amor. Y cuando pienso en esto, pienso automáticamente en una mamá amamantando a su bebé. Entonces, a través de la boca, ella no solo lo nutre a nivel físico, ¿no? A nivel de los nutrientes orgánicos que necesitamos para ir creciendo y evolucionando, sino que también es una fuente de conexión. La boca entonces va a tener en el futuro también ese valor simbólico hacia la afuera, ¿no? Es nuestra capacidad también de dar amor a través de nuestras palabras, a través de nuestros besos. En paralelo es el inicio de nuestro proceso digestivo y de nutrición. Y cuando digo nutrición y digo digestivo, lo digo en dos valores. En el valor, o sea, normal, el valor de la realidad misma, que sería nuestro proceso digestivo para poder comer, procesar algo y ganar desde la nutrición algún elemento de la comida. Y en paralelo lo digo como digestivo en términos de la capacidad que tenemos nosotros de procesar, de masticar, de tragar y de dejar ir algo que estamos viviendo. Y lo mismo a nivel de la nutrición. Estos son los casos, por ejemplo, de gente que come muy bien, pero que igual o baja mucho de peso o sube mucho de peso porque tiene una relación con ese amor, con esa nutrición que está desbalanceada. Por otro lado también es una protección, ¿no? La boca así como bien biológico, como los animales que muestran los dientes cuando se quieren defender, y a su vez es una puerta de entrada y salida que hace al límite entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Entonces hay que estar muy conscientes tanto de lo que dejamos entrar como de lo que dejamos salir. En paralelo es el creador
del gusto que tienen nuestras experiencias, y esto lo podemos rastrear hasta la vida intrauterina, cuando la química que hablábamos al principio, cuando nuestra madre está pensando, sintiendo, alquimizando y vibrando de una manera, va a generar en su organismo una química que para el feto va a tener un gusto. Y esto, se proyecta a lo largo de la vida y se va transformando en una creador y como si fuera una especie de remarcador en nuestra memoria de todas esas cosas que vamos viviendo. Y de acá vienen esos dichos, por ejemplo, como esto fue un verdadero trago amargo, o ese tipo de comentarios. Y por último, y no menos importante, la boca es la que nos da la capacidad de desarrollar y es la fuente de nuestro verbo. Y cuando digo verbo, hablo de nuestra capacidad de comunicarnos, de externalizar en ideas y en palabras todo ese mundo interno que nos hace a nosotros, ¿no? A ese yo que se pone de frente al mundo. Que esto no quiere decir, por supuesto, que sea la única forma de comunicación de quién soy, pero bueno, es una fuente enorme, enorme de comunicación con el otro. Y ahora vamos a profundizar un poco más en los conceptos que tienen que ver bien con la biodecodificación dental. Y lo que vamos a hacer primero esto está dirigido al público general, el que quiera hacerle un screenshot a la pantalla o sacar una foto puede. Esto es una división de cuadrantes muy, muy, muy básica, de qué arquetipos representa cada una de las piezas que nosotros tenemos en boca. Y digo muy básico porque la verdad es que cuando uno entra en estos ámbitos se vuelve demasiado profundo, así que bueno, es para que haya una idea general. Pero lo importante es saber esto. La boca, en general, tiene 32 piezas, desde la muela de juicio en el fondo hasta los centrales o paletas, como dicen mis pacientes. Entonces tenemos 8 en cada cuadrante, porque dimos la boca en 4 sectores. Nos van a quedar el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Y cada uno va a tener como una energía, va a estar en vínculo a un tipo de energía. Entonces, cuando hablamos de cuadrante superior y derecho, hablamos de todo lo que está en vínculo al clan. El clan es la familia paterna. Y también a la relación que tenemos con nuestro padre o función padre, que no es necesariamente lo mismo porque esa función padre puede ir cambiando a lo largo de la vida. Cuando digo función padre, hablo de quien nos protege, de quien nos da las herramientas para ir hacia afuera, de esa persona que nos enseña a exponernos frente al mundo, que nos da en parte el verbo que tiene que ver con nuestra capacidad para mentalizar nuestras ideas, para volver realidad nuestras ideas, y eso sería un poco la función padre. Puede ir migrando a lo largo de la vida y, por ejemplo, tratarse de un jefe o de una persona que uno tiene como un rol a seguir, no necesariamente el padre biológico. Pero si nosotros tenemos a nuestro padre biológico o padre de la vida en ese lugar, tiene que ver con él. Ahora, cuando pasamos al cuadrante superior e izquierdo, vamos a estar hablando de todas las cuestiones vinculativas a la familia. Esto quiere decir a la familia, digamos, genéticamente del lado de la madre. Y también, como dije en el cuadrante anterior, va a estar en total vínculo a la función madre y a la madre biológica o madre de la vida. Cuando hablamos de función madre, lo mismo que en función padre, puede ir cambiando y rotando a lo largo de nuestra vida, y tiene que ver con esa persona que ocupa ese lugar que hace que nosotros nos recarguemos, que nos nutramos, que volvamos a recargar la pila, que nos cuide, que nos proteja, que sea una fuente de amor, que sea un respiro. Esa persona también puede ir variando y no necesariamente ser la madre en sí misma. Ahora, cuando pasamos al cuadrante inferior e izquierdo, los temas que vamos a tratar en ese cuadrante van a tener que ver con el hogar y con nuestra pareja. Y cuando pasamos al cuadrante inferior y derecho, van a tener que ver estas relaciones que vamos a hacer con los dientes a través de nuestra posición social y de nuestro trabajo o a lo que me dedico en la vida. Entonces, como puse a la derecha de la pantalla, cada una de estas piezas va a representar un arquetipo relacional con el que podemos tener un conflicto que puede ser real o simbólico. Y esto no es un detalle menor, porque lo que le sucede a algunos pacientes míos cuando hablamos de biodecodificación es que
quieren hacer responsable al padre o a la madre de determinado, por ejemplo, conflicto, y lo que yo les digo siempre, para que se anclen en esta cuestión más neutral y que no juzgan, donde no hay culpa, es que esto tiene que ver con una forma que nosotros tenemos de interpretar nuestra realidad, que no quiere decir que esa sea la realidad en sí misma. ¿Bien? Bueno, hago fuerza ahí porque esto es importante. Ahora, cada vez que nosotros tenemos un conflicto vinculativo con uno de estos arquetipos, vamos a responder con dos tipos de dinámica. Hay dinámica masculina y dinámica femenina, dependiendo de nuestra autovaloración de potencia, en comparación a ese conflicto al que me estoy enfrentando. Algo que quiero aclarar en esta filmina es que tanto femenino como masculino no tienen nada que ver con el género. Esto no se trata de hombres y mujeres, se trata de formas de accionar en el mundo. Y ambas dinámicas son igual de importantes. El objetivo a lo largo de nuestra vida es saber jugar con qué dinámica tengo que enfrentar cada uno de estos conflictos. Pero bueno, la manera en que tenemos de explicar esto de la forma más simple en términos de cómo uno juzga su autovaloración de potencia frente a este conflicto, es la imagen que ahí con un dibujito puse allá abajo. Sería, yo estoy parado de este lado del río, y del lado opuesto del río, en la ladera enfrente, está, por ejemplo, mi alimento. Entonces yo voy a mirar el río y voy a hacer de manera automática e inconsciente una comparación de valoración. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo la potencia suficiente para atravesar este río, voy a poder nadar sobre él, voy a poder superarlo, voy a poder construir una balsa para atravesarlo. Si mi respuesta a eso es, por ejemplo, sí, eso sería mi dinámica masculina poniéndose en acción. Es el ir hacia. Es una fuerza que es centrífuga. Hago que lo que está a mi alrededor se mueva, se corra, digamos, se adapte para que yo pueda llegar a mi objetivo que está del otro lado. Ahora, por ejemplo, suponiendo que yo veo el río y tiene demasiado caudal, y en esta autovaloración de potencia digo, bueno, no sé nadar, sería una locura que lo cruce. Lo que hago al hacer una dinámica femenina sería adaptar el entorno que yo tengo, por ejemplo, cosechando algo para poder tener alimento de este lado de la ladera del río. Entonces son dos dinámicas que se tienen que ir equilibrando a lo largo de la vida cada vez que yo me enfrento a un conflicto relacional. No siempre tengo que actuar de una ni de la otra. No hay una mejor que la otra, de hecho. Son igualmente importantes. Ahora, cuando hablamos de patologías orales, yo divido principalmente en tres, si bien hay 2 millones, pero esto es para que sea lo más gráfico y lo más entendible posible. El primer pilar es caries, que las tenemos la mayoría de las personas, que todo el mundo ha escuchado, y más o menos casi todo el mundo tiene alguna idea de qué se trata. En segundo lugar, son las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales tienen que ver con todas las enfermedades que atacan a los tejidos que unen al diente al hueso. Y por último, las malposiciones dentarias. Y vuelvo a hacer hincapié en esta idea, esto es a nivel didáctico, porque tenemos en realidad un montón más de patologías sobre las cuales hablar, pero bueno, si no se nos iba a hacer demasiado largo. Entonces vamos a arrancar hablando un poquito de caries. Y lo primero que quiero hacer es que pongan su vista en la imagen del dientito que está partido a la mitad para que podamos entender un poco de qué se tratan los dientes. Los dientes tienen principalmente 3 capas bien definidas. Tienen al nervio, que es la pulpa, que es lo que está aquí dentro, tienen a la dentina, que es el tejido subsiguiente, y por último tienen al esmalte, que es lo que está arriba del todo. Son 3 tejidos completamente opuestos en su conformación física. Lo que sería el nervio, o la pulpa como le decimos nosotros, tiene vasos, arterias, nervios, venas, linfáticos y nervios. Entonces, por lo tanto, es como si fuera el corazoncito de cada una de nuestras piezas. En segundo lugar, que está la dentina, es este tejido más amarillento. Este tejido tiene una gran composición orgánica. Entonces, si nosotros fuéramos muy, muy chiquitos, como si fuéramos una bacteria, y miráramos hacia abajo para ver de qué se trata la dentina, veríamos todos túbulos, como si fuera un parque acuático. Túbulos que tienen un líquido dentro, y a través de este líquido se conecta todo lo que yo siento afuera con todas estas sensaciones que puedo captar desde el nervio adentro. Por último, tenemos el esmalte. El esmalte es 95% inorgánico.
son cristales, cristales como las piedras, cristales como el cuarzo. No tienen ninguna clase de sensibilidad porque en el esmalte ya no hay materia orgánica ni nada que conecte profundamente con el nervio. Tiene esta función defensiva y de hecho es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo, incluso más duro que los huesos. Entonces piensen qué fuerte que es esta estructura para proteger a cada uno de nuestros nervios, ¿no? Ahora, ya saliendo de lo que sería la estructura dentaria, vamos a pasar al concepto de caries. Y lo primero que hay para decir sobre esto, que en realidad aplica a todas las patologías que tienen que ver con la biodecodificación dental, es entender que en el origen, en el momento en que nosotros estamos dentro de la panza de mamá y somos un grupo de células que se empiezan a reproducir, se generan una serie de repliegues. Estos repliegues van a ir conformando a lo largo de ese desarrollo embrionario las distintas partes de nuestro cuerpo. Ahora, lo increíble en esto es que tanto el cerebro como nuestros dientes comparten el mismo origen embriológico, o sea, el mismo tubo neural. Esto los va a enlazar a lo largo de toda la vida de una manera que es increíble, o sea, están completamente conectados el cerebro y los dientes siendo tejidos completamente opuestos. Ahora, cada una de nuestras piezas, como habíamos hablado, que representan arquetipos, van a estar reportando eléctricamente a una zona determinada de nuestra corteza cerebral un conflicto, ¿bien? Y esto lo voy a explicar en el gráfico siguiente para que sea un poquitito más fácil de entender. Ahí vamos, es medio dibujito animado, pero sirve. Entonces, si cada diente es un arquetipo que va a reportar eléctricamente, ¿no?, a nuestro cerebro, lo primero que tenemos que entender es que el cerebro va a actuar en un nivel de voltaje que es mucho más suave que el voltaje que puede llegar a manejar una pieza dentaria. ¿Bien? Ahí, bueno, en el dibujo se los puse, de 120 milivolt que puede ir el diente a 11 milivolt, que es lo que maneja normalmente el cerebro. Entonces, cuando yo tengo un reporte eléctrico que es muy, muy alto, o sea, tiene una vibración, una carga eléctrica enorme, nuestro cerebro, que es completamente asombroso, tiene un mecanismo para, digamos, como bajar la térmica, igual que el circuito eléctrico que nosotros tenemos en casa. Entonces, haciendo una comparación entre una cosa y la otra, es como si cada diente fuera un electrodoméstico que tiene la posibilidad de entrar en corto. Entonces, el cerebro, frente a esta posibilidad de verse sobrecargado por el reporte eléctrico de esta pieza en particular, lo que hace es activar un mecanismo de defensa que tiene la capacidad de hacer lo mismo que hace nuestro circuito eléctrico, que es como salta la térmica. Y cuando salta la térmica, entre comillas, del reporte eléctrico entre el diente y el cerebro, lo que sucede es una inversión de esta misma electricidad. O sea, en vez de ir al cerebro, como que pega y vuelve. Se baja la térmica, pega y vuelve. Y cuando vuelve con la misma magnitud, o sea, con la misma fuerza, esos 220 megavolts, pero viene con una carga electromagnética distinta. O sea, para que se entienda esto, porque esto sí es bastante técnico, cada vez que nosotros miramos los cristales de hidroxiapatita, que son los que conforman nuestro esmalte, son dipolos, o sea, tienen un polo positivo y un polo negativo. Y como todos sabemos, como cuando jugábamos con imanes cuando éramos chicos, positivo con positivo se rechaza, positivo con negativo se atrae. Entonces esta carga que viene de vuelta, rechazada ya por el cerebro en esta necesidad de autoprotegerse, va a cambiarle la polaridad al esmalte, al cristal de hidroxiapatita, y va a generar por carácter transitivo una brecha en el esmalte. Estas brechas, en la medida en que el conflicto no se resuelve y siguen haciendo la misma carga y vibración, se hace cada vez más grande, más grande, más grande, estamos hablando siempre a nivel microscópico, pero se vuelven lo suficientemente grandes como para que las bacterias que tenemos en boca se metan en esa brecha y hagan la caries como la conocemos desde la facultad, los odontólogos, ¿no? Las bacterias se van a alimentar de los productos que quedan en la boca de los alimentos que nosotros consumimos, y producto metabólico de esa nutrición que ellas se proporcionan, generan unos ácidos que empiezan a desnaturalizar en un principio y después destruir todo el tejido dentario. Finalmente, el efecto final de esto es que aparece una caries, que es muy típico que los pacientes digan, yo no tenía nada y de repente mordí y ¡plum!, tengo un agujero. Y eso es lo que pasa a nivel material,
como una especie de explosión, una salida a esta energía, y por el otro lado, a nivel del conflicto que se generó en un inicio, el conflicto no se resuelve, sino que se corta la unión neurológica y se guarda de la conciencia, estamos hablando del neocórtex, y se guarda en el inconsciente. Entonces, esa información va a quedar reprimida y esperando a ser liberada. ¿Bien? Bueno, esto con respecto entonces a caries. ¿Qué vamos a decir? Hay más de 160 caries que ya están decodificadas. Es súper profundo, la verdad, pero lo que quiero es mostrarles un ejemplo como para que se entienda un poquitito de qué se trata cuando uno biodecodifica, por ejemplo, el caso de este paciente que está sufriendo acá una serie de caries, ¿no? Nos vamos a centrar en las del maxilar superior, como para no proyectarnos más en el tiempo, pero lo que mostraría, digamos, esta pérdida de la continuidad, esta caries bilateral entre nuestros centrales, es que este paciente vivenció a su pareja parental, o sea, a su mamá y a su papá, como una pareja conflictiva, que no era pareja, y que básicamente ambas partes tuvieron que adoptar una dinámica femenina de adaptación, que es nuestra caries en este caso, para poder sostener de alguna manera la convivencia, por ejemplo. No se separan del todo, pero sí generan una desunión en el punto de contacto. En paralelo a esto, que es la interpretación de este paciente en particular, de cómo vivenció esa pareja parental y cómo era el vínculo entre ellos, nosotros tenemos a esta piecita acá, que si pudieron llegar a ver en la división de los cuadrantes, esto es superior e izquierdo, y esa pieza segunda, o sea, el central, el lateral, digo, el incisivo lateral superior izquierdo, va a ser el arquetipo de cómo yo me vinculo con mi madre. Entonces, en este caso particular de este paciente, nuevamente hay una dinámica de adaptación femenina, que sería la caries, que se forma para perder el contacto con esta madre, que, como podemos ver acá, no hubo ninguna clase de adaptación, mantuvo el esmalte de una manera completamente íntegra. Entonces, posiblemente este paciente tenga un conflicto bastante fuerte con su madre, al punto tal que en orden de sobrevivir, porque siempre se trata de esto, ¿no? Es como, bueno, ok, tengo que seguir adelante, ¿cómo hago? Entonces rompo la unión de contacto con esa figura madre para, subsistir, ¿no? Entonces esto sería un poquito, a grandes rasgos, la decodificación de este paciente. Seguimos adelante y ahora vamos a entrar un poquitito en lo que es el mundo de la enfermedad periodontal. En el dibujo que les puse, es solamente a modo didáctico para que entiendan cuáles son las partes. Primero tenemos la encía, que está por fuera, cubriéndolo todo, como un manto de protección. Después tenemos hacia adentro un ligamento, que este ligamento es propioceptivo, está ahí para protegernos de morder algo que no sea demasiado fuerte, está ahí para amortiguar todo el impacto de lo que vamos masticando. Y a su vez es el producto de la unión entre el diente y el hueso. Bien, el huesito sería esto que está acá. Y acá, como se puede ver, es la conexión a nuestro paquete vasculonervioso. Entonces, las enfermedades periodontales son crónicas, son progresivas, son silenciosas, en general son asintomáticas, y cuando ya traen algo a la consulta odontológica tiende a ser bastante tarde. Siempre arrancan obviamente en las encías y después se va proyectando y profundizando hacia la punta de nuestros dientes, ¿no? Al punto de que hay pacientes que llegan con los dientes con un nivel de movimiento que es como si fueran teclas de piano, ¿no? Tristemente. Entonces, no les voy a hablar de las enfermedades periodontales en general, o sea, de cada una en particular, perdón, sino que quiero que se entienda cuál es el conflicto que está por detrás de todas estas enfermedades, que es como el factor en común, y es lo que me pareció más importante darles en este taller. Entonces, lo que tenemos que entender es que el conflicto de base y fundamento de una enfermedad periodontal es el conflicto de desvalorización. Ahora, ¿cómo surge el conflicto de desvalorización en mi vida? Tiene que ver con lo siguiente: cuando yo estoy construyendo mi ego, cuando estoy construyendo mi yo, que es sobre todo al principio de la vida, hasta los 7, 8 años, que empezamos como a definir quiénes somos, ¿no? Y separarnos del resto, digamos, ¿no? Del otro. Se va construyendo este yo en fundamento a cómo lo vivencio en términos de la aceptación que tengo con la figura padre y la figura madre que me acompañan en la vida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un padre y una madre
que no están ahí para alentarme, que no están ahí para verme, que no están ahí para nombrarme, va a haber una identidad idealizada que va a estar muy, muy distanciada de lo que yo considero que soy. Entonces, cuando tengo una brecha muy grande entre este yo idealizado y quién soy, se produce ese efecto de la desvalorización. Ahora vamos a profundizar un poquitito más en esto, que le puse en la base del triángulo, ¿no? Cuando se trata de lo que yo hago en el mundo, tiene que ver con un conflicto con mi padre, o con la figura padre. Entonces, para yo tener un conflicto con esta función padre, tengo este ejemplo. Supongamos que tengo 4 años y estoy dedicándome a hacer gimnasia artística. Entonces, mi padre se encuentra en la grada observando lo que yo hago, y estoy ahí, meto a dar vueltas, y me paro, termino, hago así, miro y busco la mirada. Esto no es un detalle menor, la vista tiene que ver con esa función padre. Hay algunas funciones que están asociadas puntualmente con alguno de nuestros sentidos más que con otros. En el caso de la función padre, tiene que ver con la visión, con la mirada. Entonces yo lo miro a mi papá que está en la grada esperando esa aceptación. Entonces puedo tener distintos resultados de esta necesidad, de esta búsqueda de necesidad. Una sería mi papá me mira y me hace tipo como, está todo bien, lo hiciste súper bien, y entonces ahí mi yo idealizado y yo ya no estamos tan lejos. Lo que yo soy capaz de dar está a la altura de lo que se espera que dé, y entonces ahí tengo un amor propio bárbaro. Ahora, caso contrario, puedo tener un padre, por ejemplo, que no me mire, porque está mirando el celular, completamente desconectado de lo que está pasando, y ahí me ignoran. Al ignorarme completamente, obviamente el yo idealizado pega un salto cuántico, ¿no? Es como que se vuelve tan, tan, tan lejos de lo que yo soy capaz de dar, que obviamente no valgo ni siquiera ser visto. Y en el caso contrario, en donde ya la desvalorización se hace así como al 100% en primera persona, es cuando mi papá me mira y me hace un gesto como diciendo, hiciste cualquier cosa. Y entonces ahí, bueno, la desvalorización toma un segundo, ¿no? En sentirla, en entenderla, en guardarla y amplificarla a lo largo de toda la vida. Ahora, cuando se trata de la función madre, la madre está asociada al oído, al ser nombrado. Hay una química, hay una cuestión alquímica ahí en cada vez que alguien dice nuestro nombre. Pero la primera persona que tiene a cargo esa función es nuestra madre. Entonces el hecho de que te nombren a vos, que te digan, ¿no? Que pongan en palabras quién sos, mi hija, Daniela, por ejemplo, en este caso, hace que uno sienta que que ocupa ese lugar dentro de la familia, ¿no? Cuando eso no sucede, sea por el motivo que sea porque mi mamá me ignora, sea porque mi mamá tiene un montón de hijos y nombra hasta el perro antes de decir mi nombre, es que se da nuevamente este conflicto de desvalorización, porque yo no soy lo suficientemente valeroso para que mi madre diga mi nombre. Entonces, cuando nosotros queremos después sanar estas cuestiones, tenemos que usar la palabra para refractar a nivel del oído, y tenemos que mirarnos profundamente a los ojos para, digamos, de alguna manera revertir esta cuestión de la desvalorización. Entonces vamos a hablar un poquito más puntual solamente de la encía, para darles un ejemplo de cómo funciona este mecanismo a nivel de la biodecodificación dental en nuestra primera capa de protección, que sería la encía. Entonces, yo parto de una desvalorización, que ya la charlamos en la filmina anterior. Esto va a crear una creencia limitante de mí mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no valgo lo suficiente para ser visto, no valgo lo suficiente como para ser nombrado. Y, por ejemplo, traslado esta desvalorización y esta creencia limitante, un ejemplo, a mi pareja. Entonces, cuando yo tengo esta creencia limitante en mi pareja, se me genera permanentemente, por ejemplo, el miedo a no ser amado, el miedo a no ser valeroso, el miedo a que me dejen. Y entonces las encías van a reaccionar cada vez que aparezca una señal en el afuera. Por ejemplo, viene mi pareja con un ramo de flores y me dice que me ama, o viene mi pareja y me nombra y me invita a participar de un evento. Cualquier cosa que calme nuestra señal de sufrimiento hace como ¡pum! Es una explosión en la encía, que lo que está diciendo no es que el conflicto se está resolviendo, sino me está diciendo que el conflicto está. Por eso es que estas enfermedades tienden a ser tan crónicas
y como un loop, ¿no? La gente no sale, no sale, no sale. Lo último que les voy a decir sobre esto puntualmente es que una manera que tenemos para empezar a detectar cuál es nuestra desvalorización, cuál es nuestra creencia limitante, es observar, como decíamos en la filmina anterior, cuál es mi sobrecompensación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy todo el tiempo necesitando ser visto, o si estoy todo el tiempo necesitando ser nombrado, yo puedo empezar a identificar en esta cuestión de sobrecompensar lo que fue una carencia, donde inició el conflicto. Y esos son los casos de las personas que permanentemente se sobreexponen ahora con las redes, que es tremendo, buscando permanentemente el me gusta y todo ese tipo de cosas, que buscan aplacar de alguna manera esta desvalorización que está de base, y claramente a través de esas formas no se logra, ¿no? Me tengo que querer yo a mí mismo, tengo que pensar que yo soy suficiente. Si no, todas estas cuestiones que se manifiestan a nivel oral no se solucionan, sino que se van aplacando, se van tratando desde la odontología convencional. Entonces, bueno, para resumir esta filmina en la que estamos, por ejemplo, una encía inflamada, una gingivitis, sería que yo recibí de este mundo en el que estoy una señal que va a calmar mi sufrimiento. ¿Bien? Bien, último, y lo toco muy por arriba porque esto es completamente enorme como mundo, y la verdad que sería un taller de una semana consecutiva, vamos a hablar de lo que representan las malposiciones dentarias. Las malposiciones dentarias son la manifestación física de una adaptación que estoy generando según interpreto mi realidad o la realidad en la que estoy. Entonces, esto es súper importante de entender, porque lo digo como ortodoncista, porque a la hora de mover las piezas dentarias de una posición a la otra, lo que le estoy quitando al paciente es esa adaptación, es esa herramienta que pudo construir, que puede haber construido él en esta vida, o que puede haber heredado, obviamente, a través de esta cuestión transgeneracional de mis antepasados, para poder sobrevivir. Acordemos que cualquier herramienta o adaptación que se manifiesta en nosotros está ahí porque fue el resultado de subsistir. Entonces es como complicado el asunto a la hora de hacer una ortodoncia sin explicarle al paciente que en este transcurso del tratamiento puede experimentar toda una serie de cambios internos en términos de cómo se vincula con ese biotopo, digamos, con todo eso que lo rodea, ya sean su familia, sus amigos, su trabajo, su pareja, el lugar en el que vive. Y este es el motivo por el cual, por lo menos en lo personal y a lo largo de todos estos años, yo he visto en los primeros 6 meses de las ortodoncias muchísimos cambios a nivel de la existencia de la persona, ¿no? O se van del país, o se divorcian, o cambian de laburo, es un reset que se le hace. Y también esto tiene mucho que ver, si bien estoy al 100% emparejada con la idea de que una oclusión, digamos, en todas sus funciones mutuamente compartidas y mutuamente protegidas, como decimos cuando hablamos en rehabilitación en odontología, eso le da muchísima más estabilidad al sistema. Cuando incluso estando así de estable hay dientes que se vuelven a una malposición, tiene que ver con que esa persona necesita volver a su adaptación previa, porque sigue sintiendo que lo nuevo que le impusimos no es lo que se corresponde con su nivel de conciencia en ese momento. ¿Bien? Esto es realmente un cambio de perspectiva absoluto, ¿no? En términos de cómo se ven las malposiciones en la boca. Solamente muestro este ejemplo de un pacientito que tiene los centrales distanciados, separados. Eso se genera un diastema, así le decimos, es una pérdida del contacto entre los centrales, que en este caso, a nivel de qué quiere decir esto, en biodecodificación dental, haciendo un poco referencia a las caries que habíamos visto en el caso anterior, es que nosotros vimos que nuestra pareja parental sobrevive conviviendo, pero a distancia, no tomando contacto. ¿Bien? Entonces, esta es la manera en que, por ejemplo, este hijo va a manifestar esa adaptación, ¿ok? Mis padres, pero no pareja. ¿Bien? Hablo solamente de esto porque realmente sería muy, muy, muy extenso.
Antes de cerrar, voy a concluir con algunas ideas. Lo primero que quiero decirles es que la biodecodificación como tal es una herramienta más, que simplemente lo que hacemos es incluirla en la práctica diaria, ayuda de sobremanera a que se resuelvan definitivamente muchos conflictos, porque ahí estaríamos tratando no la sintomatología, que es lo que se da en el físico, sino lo que la provocó a nivel emocional y a nivel mental. Entonces es una inclusión de esta práctica en relación y en vínculo con todas las otras que tienen que estar. Por el otro lado, hablando del equipo interdisciplinario, cómo nos apoyamos mutuamente. En este caso yo trabajo con el Kine, que ya les había comentado, Facundo Rivero, que es un genio total, tiene magia en esas manos y me ayuda a ir desbloqueando, no solamente a nivel de la boca como lo hago yo, sino a nivel del resto del cuerpo, todas estas emociones que han quedado trabadas. También, bueno, dentro del equipo interdisciplinario comparto pacientes con mi madre, que es psicóloga, y que además de ser psicóloga, obviamente tiene estas tangentes. Ella me hablaba de enfermedades psicosomáticas cuando yo tenía 10 años, o sea que esto es algo que ha estado permanentemente en mi mundo, ¿no? Presente. Ella hace abordajes súper interesantes con mis pacientes para ayudarlos a soltar todos esos temores, esos miedos, esas angustias, desde terapias neurocognitivas como brain spotting hasta técnicas de meditación guiada, cosa que es fantástico. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Son distintas fases del saber que lo único que buscan es amplificar e integrar a la visión, ¿no? Sin descartar nunca el resto de las prácticas odontológicas. Y por último, bueno, contarles que esto a mí me cambió ampliamente la perspectiva. Yo antes veía a mis pacientes como patologías orales caminantes que tenía que resolver, poniéndome en un lugar como muy vertical, ¿no? Yo, la doctora que viene a darle salud y qué sé yo. Y ahora, a partir de todo este cambio, digamos, de óptica que tuve, lo que me generó es una mirada muchísimo más compasiva sobre lo que le está pasando al otro, porque ya no veo patologías orales, sino veo conflictos vinculares, veo sufrimiento, veo adaptaciones, y bueno, por supuesto, si ya antes abrazaba a mis pacientes, ahora mucho más, salvo con el asunto este del COVID, que nos tiene a todos un poco a distancia, pero bueno, la verdad es que me cambió la mirada y la forma en que me siento con respecto al otro. Ya no hay una verticalidad, ya hay una cuestión horizontal, en donde yo entiendo que cada uno de los que me trae una patología oral a biodecodificar permite que yo, a través de ayudarlo a sanar a él, me sane yo internamente, paciente a paciente. Así que nada, ha sido hermoso compartir esta tarde con todos ustedes. Me imagino que deben tener alguna que otra pregunta. Voy a Dani, que se centren sí en el contenido y que si tienen preguntas que son más bien personales, me las hagan directamente a través o del teléfono del consultorio que está ahí abajo en el loguito del WhatsApp, o a través de mi Instagram, @doctora Daniela Cavalli. Bueno, gracias.